Este podcast fue creado para seguir compartiendo el mensaje del bienestar animal y la manera tan importante en que los animales impactan en nuestras vidas. Hoy te invito a abrir la mente y el corazón para evolucionar y encontrarnos con nuestro lado más humano. Que cada vez seamos más personas conscientes, preocupadas e informadas haciendo el cambio. Y sobre todo siendo cada vez más y mejores humanos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Más Humanos. El día de hoy mi invitada es Nora Cabrera, fundadora de Nuestro Futuro AC, dedicada a impulsar acciones y concientizar para mitigar el cambio climático en México. Bienvenida, Nora. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Cuéntame, por favor, cómo llegaste a fundar Nuestro Futuro, qué fue lo que te impulsó y cuál es la misión. Mira, voy a empezar por la misión, porque creo que eso define mucho qué es lo que buscamos hacer en nuestro futuro. Buscamos construir justicia climática, tejer estos espacios para poder, en un contexto de crisis climática, de pérdida de biodiversidad, de contaminación, poder ver casos específicos que nos ayuden desde sociedad civil a poder construir realidades que nos permitan pensar que hay forma de enfrentar este problema tan grande. Ujú. Y cuando empezamos con Nuestro Futuro, porque ha sido un proceso de co-creación muy bonito que ha ido involucrando a diferentes personas, empezamos por la idea de construir el derecho al futuro. Ujú. Era esta idea hace ya varios años, hace más de 6 años, sí, más o menos, en donde en el contexto de crisis climática decíamos, bueno, ¿y cuáles son las políticas públicas que se están tomando para lograr una transición energética justa que permita reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero? Y veíamos pues que realmente no había una postura por parte del gobierno mexicano que propiciara esta transición energética. Y veíamos que todo estaba como muy puesto sobre un tema como si fuera todo entre empresas y el gobierno, Ujú. cuando en realidad era un tema en donde la sociedad tenemos pues la mayor nivel de perjuicio, ¿no? Ok. Porque al final, si no lo logramos, quienes terminamos afectados por los efectos de la crisis climática, pues somos todas las personas, ¿no? La crisis climática que es huracanes más fuertes, sequías más prolongadas, sistemas que cambian, que Colapsados, colapsan exactamente. Y ya cada vez lo vemos más cerca porque claro. empezamos a ver cuál es esa realidad, pero hace algunos años seguía siendo como algo que podíamos ver lejano, ¿no? Como que la Ujú. crisis climática no ha llegado, hablan mucho de eso, pero todavía no llega, ¿no? Entonces, en esta Ujú. idea empezamos Nuestro Futuro por litigios. Ujú. Tú eres Yo abogada. soy abogada y empezó Nuestro Futuro con la articulación de unos litigios para demandar el derecho al futuro, Ujú. demandar que México tuviera una política climática más ambiciosa en términos de reducción de emisiones. Estos litigios fueron firmados por más de 30 organizaciones, Ujú. por más de 200 jóvenes, y en torno a esto empezó a crecer un movimiento. Y cuando empezó a crecer este movimiento dijimos, bueno, pues entonces Nuestro Futuro puede ser una organización que puede incidir en la política climática. Ujú. Y después con esta idea de cómo podíamos seguirle poniendo esta mirada humana de cómo se afecta la crisis climática, pues llegamos a la primer comunidad ahora reconocida como desplazada climática en México, que es una comunidad en Tabasco que se llama El Bosque, que ahí podíamos ver cuál es el rostro de la injusticia climática, ¿no? El Ujú. rostro de cómo las personas más afectadas por la crisis climática son las que menos han provocado esa crisis, pero también quienes sistemáticamente Más sufren. más sufren y los más vulnerables, ¿no? Ujú. Y entonces ahí junto con otras 2 organizaciones, que es Greenpeace México y Conexiones Climáticas, empezamos un proceso de acompañamiento jurídico, pero también comunitario, de comunicación, etcétera, para que se reconociera a la comunidad como desplazados climáticos, pero también que se reconociera su resistencia, su lucha, que lo que quería era que se les pudiera reubicar en otro lugar, porque lo que pasó con esta comunidad es que perdieron su geografía, Sus casas.
sus casas. Lo que pasa con este problema específico, que igual después podemos regresar a hablar sobre específicamente este caso, pero lo que sucedió es que el aumento del nivel del mar y la erosión costera se fueron comiendo todo su pueblo. Se comieron sus casas, sus escuelas, su sistema de agua, su sistema de alumbrado. Es todo un tema, una tragedia. Y de ahí nuestro futuro empieza a involucrarse cada vez más desde sociedad civil para poder empujar políticas públicas en temas de cambio climático, pero también muy específicamente asociado con los temas legales. Y también algo que ha tenido un ADN muy importante en nuestro futuro ha sido el tema de juventudes, de niñez involucrada con, pues sí va a ser un sufrimiento y una afectación diferente, ¿no? Sí, apostarle a las nuevas generaciones. Exacto. ¿Qué debemos saber sobre el cambio climático? ¿Qué es lo más urgente que todos tenemos que entender para que, justo como dices, hay gente que lo ve muy lejano, a mí no me afecta, es para algunos? ¿Qué debemos saber? Que la crisis climática es una crisis de violaciones de derechos humanos y a la naturaleza. Que la crisis climática no es algo abstracto de gases de efecto invernadero y aumento de la temperatura de la Tierra que no impacta, sino que impacta en todos los componentes de nuestra vida y en todos los sistemas del planeta. Y que cuando entendemos eso, empezamos a interiorizar la forma de relacionarnos con el planeta desde otro lugar. Y que todo el mundo podemos hacerlo, ¿no? O sea, platicábamos hace ratito, o sea, yo soy abogada y qué podemos hacer como abogados para sumar a esta causa. ¿Quién es veterinario, politólogo? Pues todo el mundo podemos encontrar algo que nos ayude a estructuralmente poder buscar cambios, además de los internos, ¿no? Porque creo que algo importante con el tema de la crisis climática es también verlo como algo en lo que sí nos podemos involucrar. No verlo como algo de colapso y que ya no se puede hacer absolutamente nada, porque tenemos que seguirlo intentando, ¿no? Como intentarlo es parte de ser humanos, y si dejamos de intentarlo, dejamos de ser humanos. ¿Cómo se conecta con el calentamiento global, por ejemplo? El calentamiento global es exactamente lo que le llamábamos antes de la crisis climática, porque lo que siempre se ha dicho es, la crisis climática es lo que significa que este aumento de la temperatura de la Tierra, causado por la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que hemos emitido, ha hecho que la Tierra se caliente de una forma exacerbada, como nunca antes había sucedido. O sea, nunca, en ninguna extinción, nunca había sucedido lo que nos está pasando ahora. Y tiene que ver con que después de la revolución industrial y la industrialización, empezamos a consumir carbón, gas, petróleo, de una forma... Las granjas industriales. Exacerbada. Y entonces empezamos a emitir una cantidad de gases de efecto invernadero, principalmente CO2 y metano, que hicieron que nos empezáramos a calentar. O sea, si lo vemos como en el cuerpo, por ejemplo, el cuerpo necesita tener una temperatura para estar bien, ¿no? Resulta que cuando se empieza a alterar esa temperatura, pues empieza a tener efectos en nuestro cuerpo. Pensamos a ver cómo se altera, nos duele la cabeza, ¿no? Cuando empieza a subir. Y cuando empieza a subir y no logramos estabilizarlo o bajarlo, pues empecemos a tener daños en todo el cuerpo. Eso pasa con la Tierra. La Tierra no puede aumentar más de 2 grados centígrados en relación con los niveles preindustriales. Y tú piensas, 2 grados centígrados, ¿qué es eso? ¿No? Esos 2 grados centígrados es algo muy importante porque, como con el cuerpo, si pasamos esos umbrales, lo que vamos a empezar a sufrir van a ser efectos, las consecuencias. Y eso es lo que llamamos crisis climática, que empezamos a vivir las consecuencias del aumento de la temperatura de la Tierra, producto de la forma en la que consumimos y producimos las personas.
Ese es como el componente. Y cuando hablamos de crisis es porque ya estamos viviendo los efectos, Claro. porque ya hay quien con su cuerpo, con sus casas, con sus derechos, ha pagado los efectos de ese aumento de la temperatura de la Tierra. Y de ese daño. Y obviamente esto sucede en todo el mundo y por eso es que el planeta está en este colapso. Pero hablando de México, ¿quiénes son los mayores enemigos o los mayores obstáculos que debemos señalar y qué parte tiene ahí el gobierno? Ahí es muy importante lo que comentas. Todo el mundo está sufriendo la crisis climática por el aumento de la temperatura de la Tierra, pero, por ejemplo, en México está sufriendo lo más que otros países y se está calentando más rápido que otros países debido a la condición de vulnerabilidad en la que México se encuentra. Ujú. La coordinación de estudios de cambio climático de la UNAM hace no mucho tiempo hablaba de un dato que es importante que lo sepamos. El mundo se está estimando que para finales de siglo se aumente 2 grados centígrados en relación con los niveles preindustriales. Y México, si seguimos como el mundo está ahorita y también como México está ahorita, estaríamos hablando de un aumento de 3.2 grados centígrados, es decir, Ay, 1.2 más que el resto, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque México, por sus condiciones de desigualdad, pero también por sus condiciones de biodiversidad que ujú. tiene, por las condiciones en Su general que clima. México tiene, pues está expuesto en este nivel. Ujú. Eso es importante que lo sepamos, porque eso implica que necesitamos una política en términos de cambio climático que sea realmente transversal y ambiciosa. Y que no es un tema que solamente debamos dejárselo a los políticos y no involucrarnos en eso, porque es algo que sí nos afecta a todos Ujú. y donde necesitamos saber que la política climática tiene 3 patitas, ¿no? Tiene la patita de la mitigación, que es reducir emisiones de gases de efecto invernadero, que es de la que normalmente hablamos, pero tiene la patita de adaptación al nuevo clima, que es si ya está cambiando, ¿cómo nos vamos a adaptar para poder habitar este planeta de una forma diferente, que esté acorde a ese aumento de la temperatura de la Tierra? Y la tercer partita es la que llamamos pérdidas y daños, que Ujú. es quienes ya sufrieron las pérdidas y los daños asociados por crisis climática, ¿cómo se repara? Ujú. Y entonces ahora que preguntas, ¿y eso a los mexicanos cómo nos afecta? Aquí hay una forma en la que los libros sobre estos temas lo dicen de una forma que me parece muy interesante, que es la crisis climática es como todo mundo estar en el mismo océano. Y en ese mismo océano hay gente que va en un barco enorme, hay gente que va en un barco más chiquito, hay gente que va en una balsa, hay gente que va en una balsa más pequeña, hay gente que va en un tronco y hay gente que va nadando. Y Ujú. hay gente que está en el mar y no sabe nadar, ¿no? Y entonces la crisis climática en realidad le afecta en lo grande a todo mundo, pero la forma en la que existe la injusticia por los problemas estructurales que vivimos Ujú. es un tipo de afectación diferente. Claro, Y entonces lo primero es entender exacto. esos tipos de afectaciones, cómo son Que no diferentes. es igual para Que todos. Ujú. exactamente. Y que las mujeres, por ejemplo, dependiendo de los niveles de desigualdad, se vive diferente. Las personas en condiciones de pobreza lo viven diferente. La niñez lo vive diferente, las personas jóvenes lo viven diferente. O sea, los niveles de vulnerabilidad van haciendo que se viva diferente, como lo que conocemos estructuralmente como las desigualdades, ¿no? Claro. Y, y ahí también pues va dependiendo mucho, no es lo mismo ser una mujer como tú y yo, que nos ha tocado vivir en condiciones quizá más privilegiadas, que una mujer que es pescadora en un estado que tiene problemas de erosión costera.
Ujú. Ahí existen afectaciones diferentes, pero te pongo un ejemplo de cómo a las mujeres afecta diferente. Hay estudios que dicen que cuando llega un huracán o hay un problema de inundaciones o aumento del nivel del mar, las mujeres son las más afectadas o en muchas ocasiones las que más pierden la vida, porque en muchas ocasiones son quienes no saben nadar. Y es un problema estructural, porque a las mujeres en muchas comunidades nunca se les enseña a nadar o nunca se les dan las condiciones para eso, ¿no? No Cosas se les así de permite. básicas Ujú. son en donde podemos ver cómo la crisis climática afecta de forma diferente. Sí, totalmente. Y ahorita que comentas, pues, ejemplos pequeños de todo eso, ¿nos puedes decir algunas de las consecuencias que ya estamos viviendo ahorita y cuáles podemos o debemos esperar? Sí, bueno, Otis, por ejemplo, el huracán Otis en Guerrero, el nivel en el que llegó, se formó y arrasó con Acapulco y con las Ujú. sierras, es un ejemplo de cómo la crisis climática exacerba todas las formas o los fenómenos que conocíamos. Ujú. También la forma en la que llueve. Llueve de una forma más precipitada, mucho más fuerte y en periodos más cortos, menos previsible, pero también hay lugares con más sequías, Ujú. porque lo que hace la crisis climática es Alterar todo. alterar, Ujú. exactamente, lo que hace es alterar los sistemas. ¿Y cómo nos afecta? Por ejemplo, un ejemplo que también ponía la coordinación de la UNAM, decía el café y el precio del café. Se pensaba que, por ejemplo, en Veracruz la crisis climática iba a afectar en un porcentaje, digamos, 20% para esta fecha, pero como se ha visto que se alteran los sistemas, ahorita hay una afectación en el café del 60%. Ujú. Los números son un poquito diferentes, pero una cosa muy diferente en términos de porcentajes, obviamente el café, ¿qué pasa? Es más caro Ujú. y se afecta el sistema de producción. Los alimentos también son más caros. ¿Qué pasa con las empresas? Tienen problemas de adaptación. Y entonces ahí es en el momento en el que nos encontramos, en ese momento en donde hay que entender la realidad en la que estamos para poder adaptarnos a esas Y condiciones crear nuevas y estrategias. crear nuevas estrategias. Ok, y si no hacemos caso de este llamado urgente, ¿qué podemos esperar? Mira, creo que aquí hay como otra vez muchas aristas, pero es un llamado urgente primero, y eso creo que es algo que lo quiero dejar como muy claro, sobre todo para, en términos de mitigación y de transición energética para los grandes emisores, estados, gobiernos, empresas petroleras, empresas gaseras. Es un gran, Fábricas, eh, industrias, megagranjas. Ujú. y ahí dentro de esas mismas otras empresas hay diferencias, Ujú. porque es muy diferente estar hablando de una empresa petrolera como Exxon, Shell, Pemex Ujú. o gaseras que siguen invirtiendo en gas, que hablar en industrias que sí son contaminantes y que tienen que cambiar, pero que no es el mismo impacto Claro, que que estas tienen ellas. otras en términos de crisis climática. Hay otros muchos impactos ambientales, de agua, etcétera, pero en temas de crisis climática es muy importante como decir quiénes tienen la responsabilidad Más grande. porque tienen una responsabilidad muy diferente. Ajá. Y también ese porcentaje de lo que se considera los mega ricos del mundo. Ujú. Que hay estudios, por ejemplo, de Oxfam que dice el 1% de la población mundial genera el 60% de las emisiones del mundo. Entonces, Wow. ahí hay como una responsabilidad que es bien diferente entre todos nosotros y ellos, ¿no? Claro. Entonces, lo primero que creo que necesitamos entender todos en este llamado de es un tema de urgencia, también es un tema de articulación y de exigencia. Como que digamos, ¿a quién tenemos que exigirle esos grandes cambios? Ahora, en términos de esto otro, de este llamado que tiene que ver con cómo nos adaptamos, cómo enfrentamos la vida desde otro lugar, creo que hay otros lugares como de oportunidad en donde también tenemos que entenderlo desde individuos, desde empresas, desde toda la sociedad en general, de Ujú. cómo generamos este otro tipo de cambio sistémico para poder adaptarnos, ¿no? Ujú. Pero sí es un llamado urgente en términos de qué cosas sí necesitamos exigir. Y que si ya estamos viendo estos cambios que son
fuertes e importantes para todos. Lo vemos en las noticias, no necesitamos más que ver esas imágenes y de que a todos nos afecta. Esto va a seguir aumentando. Sí. Y vamos a ver cosas que nunca hemos visto y sufrir consecuencias que nunca hemos sufrido. Exactamente. Por eso es importante que todos pongamos atención. Sí, es muy importante. O sea, sin intentar ser como alarmistas, es un tema de realidad. Y no es para de aquí a 1000 años. No. ¿De cuánto tiempo hablamos? Mira, necesitamos de aquí al 2050 lograr la brecha de reducción de emisiones más fuerte de 2 gases de efecto invernadero. Uno es el CO2 y otro es el metano. Esos 2 gases de efecto invernadero necesitamos lograrlo a través de lo que se llama una transición ecológica en términos generales, pero transición energética en términos específicos. Y hay una ventana de oportunidad muy importante que es en relación con el metano, y por eso luego el tema de las vacas se volvió como muy importante, de cómo consumíamos carne y cosas de ese tipo, porque el metano es un gas de efecto invernadero que sobre todo se genera en 3 sectores, que es el sector de petróleo y gas, el sector de residuos, que tiene que ver con nuestra basura y la forma en la que se maneja. Y la tercera tiene que ver con ganadería. Y ganadería es un lugar muy importante. Entonces, como individuos, reducir el consumo de carne es un elemento, por ejemplo, importante. Pero también tenemos los otros que tienen que ver con estos cambios sistémicos que sabemos exactamente a quién se le tiene que exigir ciertas cosas. Y, por ejemplo, de residuos también hay un punto interesante para poder combatir la crisis climática, que es separar los residuos. Sí es importante. Separar nuestros residuos es importante, aunque pensemos que luego llega y se junta todo. Sí es importante por la forma en la que se maneja al final del día. Pero, y un poco volviendo a tu pregunta de cuánto tiempo tenemos, la realidad es que ya vamos tarde, porque ya se están viviendo los efectos. Y se avanzó muy rápido. Y se ha avanzado muy rápido. Pero también los próximos años, los próximos 10 años, son muy importantes porque son una ventana de oportunidad para que podamos ganarle tiempo a la lucha contra el cambio climático en temas de reducción de emisiones de metano, pero también para no seguir emitiendo CO2, que es este otro gas más largo, para no calentar mucho más la Tierra. Y entonces, esas ventanas se van acotando, pero los próximos años sí son muy importantes, muy, muy importantes para poder frenar ese calentamiento de la Tierra y también adaptarnos a las condiciones de clima y hacer nuestros sistemas más resilientes y también entender cómo necesitamos conservar la naturaleza. Porque un componente muy importante en la discusión y que es muy importante para México, por ejemplo, es que la naturaleza sirve, y la palabra es horrible, servir, porque deberíamos entender que somos parte de lo mismo, ¿no? Que no debería haber una diferencia, pero si lo vemos en términos de impactos a la crisis climática, en los lugares en donde hay árboles, hay manglares, hay oportunidad de que se pueda condicionar más las personas. Entonces, no son tiempos de hablar de destrucción, son tiempos de hablar de restauración y de conservación. Claro. Y eso va a ser muy importante también. Eso, y también que hagamos conciencia del futuro, ¿no? Porque estamos muy en el presente y bueno, a veces puedo ayudar con esto, a veces con lo otro, pero no estamos pensando en 10, 20, 30 años. Y los que tienen hijos que pues aman a sus hijos y piensan en nietos y bisnietos, pues son las personas que más interesadas deberían de estar y haciendo desde casa y desde niños esta concientización, ¿no? ¿Qué tan importante es llegar ahí a los niños y jóvenes? Creo que es fundamental esto que dices, porque es un tema de cambiar un modelo de consumo y de generación. Y para eso se requiere un entendimiento de nuestra presencia en el mundo desde otro lugar, desde un lugar en donde entendemos que somos parte de lo mismo.
y que el medio ambiente y las personas no somos dos cosas diferentes, sino que estamos juntas y juntos en un mismo planeta en donde nos pertenecemos, ¿no? Y entonces eso hace poder habitar el presente con una perspectiva de futuro en donde entendemos que ese sistema de, de capital descomunado en donde podemos utilizar los recursos que sean y podemos gastar lo que sea no es sostenible. Ujú. Que la economía no funciona siempre hacia arriba, sino que funciona en un modelo de círculo. Y es muy difícil entenderlo y aplicarlo, porque somos parte de un sistema, ¿no? También es un Sí. proceso como de deconstrucción. Yo siempre lo pongo mucho como en perspectiva como del tema de género. Somos parte de un sistema machista y patriarcal Ujú. que se tuvo que ir deconstruyendo para entendernos desde otro lugar. Eso también Es lo pasa con este mismo. movimiento. O Ujú. sea, es un proceso de deconstrucción de entendernos cómo convivimos y cómo somos parte y cómo conectamos desde un lugar diferente. Y es difícil porque al final también es un poco como entender el sistema y decir, es que eso tiene que cambiar, o sea, es insostenible. Claro. Y la cosa es que es entender que tampoco ya esta realidad, no es un tema de un movimiento hippie como antes se veía, Ujú. sino que es una realidad. O Ujú. sea, que hablar de una cosa de más cercana, y yo lo cuento desde mi historia, ¿no? Yo lo cuento desde mi historia en donde yo no llegué a la causa climática o medioambiental por haber tenido el privilegio de tener esa conexión desde el principio. Yo llegué ahí por un tema de justicia Ujú. y cuando vi de frente el problema que se nos venía en relación con esto, dije, es que no hay una causa más importante que esto, desde donde tenemos que conectar y tengo que cambiar mi forma de consumo, tengo que cambiar mi forma en la que me conecto con las otras personas, porque es un tema de justicia. Ujú. Y yo creo que cada quien tiene que entender su causa y su forma en la que conecta con esta nueva realidad Claro. y cambiar desde ahí esa interrelación, porque sí, yo lo digo muchas veces, yo soy consciente que volar, por ejemplo, es algo pero lo hago, ¿no? Soy consciente que manejar un coche, pero también entiendo que necesito cambiar otros tipos Buscar de alternativas. buscar alternativas Ujú. y que sí hay forma de buscar alternativas y que eso es una mirada en el presente y en el futuro, ¿no? Así es. Y hacer conciencia, obviamente, en niños y en jóvenes es súper importante, pero también hay algo bien curioso que no sé si tú lo has notado, que los niños lo ven diferente. O sea, que en muchas ocasiones quien hace que cambien los papás son los niños. No, es como otro nivel de conciencia. O sea, como ya esa cosa de que nosotros hacemos conciencia en los niños o la niñez, no estoy tan segura. A mí se me hace como que hay un Ya cambio, traen un chip. ajá, como esta cosa que dicen de la tecnología que ya pueden cambiar y que hay una cosa y una conexión. Entienden mejor que nosotros muchas veces las situaciones importantes, ¿no? Y Ujú. eso que dices de generar conciencia en el impacto que hacemos, tanto individual como colectivo, es súper importante y ahí es donde yo siempre pienso que todo está conectado. Ahorita hablabas de eso tan importante que es esta ecología integral en la que se unen los humanos, los animales y el ecosistema. Y que si no comprendemos que está de la mano y que va relacionado y creemos que estamos por separado los tres ámbitos y por eso es también la misión de este podcast, entender esa unión y esa conexión de que lo que le pasa a uno nos pasa a todos y que si hacemos ciertos cambios y movemos ciertas tuercas, además de que está el sufrimiento de por medio de los humanos y de los animales, también pueden haber otras alternativas y entender cómo nos podemos relacionar desde otra forma, ¿no? En esta parte, por ejemplo, cómo está relacionado el sufrimiento animal con el cambio climático. Que tocas un punto que creo que es el punto medular de todo, ¿no? Es como la película de Avatar cuando Ay, qué entiende que hermoso. se conecta y que Ujú. es como que somos parte Somos de, un. somos uno.
O sea, que el planeta en realidad es uno y que estamos como en este planeta como en una misma, Vamos en el mismo barco. sí, Ujú, conectadas. O sea, que ujú, es exactamente lo mismo. ujú, Es, el fondo de la solución y del problema, ¿no? ujú, Y entonces creo que en esta, hay como en términos de derechos, hay un avance que le llaman derechos de la naturaleza. Y en este tema de derechos de la naturaleza, que es un tema que ha avanzado mucho en países como Ecuador, Bolivia, India, países en donde han intentado encontrar como en esta cosa que somos parte de uno mismo, cómo deben protegerse los derechos de todas, que conecta de una forma interesante con esto que tú dices de los seres sintientes. Ahí donde yo como que tengo una idea de que separar tanto el tema de derechos de los animales como y no englobarlo en derechos de la naturaleza como todos parte de una misma cosa, puede ser volver a repetir los problemas que generó solo hablar de derechos humanos. ujú. Como que, y creo que es un paso muy importante, o sea, como que hablar del maltrato animal, de la crueldad, es como un primer paso para reconocer que no somos los únicos, pero es un paso que tiene que ir acompañado de otros muchos pasos más, que es entendernos en esta misma conexión. Ujú. Y que a veces es mucho más sencillo como entender esa crueldad cuando sientes como esa empatía con tu perrito, con la gente, como me iba a decir la gente, porque sí, amo yo a mis perros, pero es como con estos seres Ujú. que son tan Y importantes tan vulnerables. y tan vulnerables. Ujú. Y específicamente en esa parte es donde creo que es un paso bien importante, por ejemplo, la Constitución en México, en el artículo cuarto, que habla de derecho a un medio ambiente sano, reconoce ya el tema del maltrato animal constitucionalmente como algo sujeto de protección. Y me Ujú. parece que fue muy importante porque es entender que hay derechos de las personas, pero que también hay otros seres que tienen derechos y que necesitamos protegerlos, respetarlos. Y Ujú. eso me parece fundamental. Ujú. Y creo que el siguiente paso de esto es eso que tú decías de la conexión. Ujú. Y es como, ¿cómo nos cuidamos todos? O sea, Ujú. es como una era del cuidado. Ujú. Revertir un poquito el daño que hemos hecho y hay muchísimos documentales y muchísima información al respecto para que veamos cómo hemos desplazado totalmente de sus hogares a muchas especies, cómo hemos colapsado su ecosistema y la forma de que ellos funcionan en su ciclo de vida en el planeta, alterado por completo eh, pues a los depredadores y a los que tienen un papel tan fundamental como el nuestro y que si nosotros no volteamos a ver, como dices eso, de que ellos son los sintientes y tal vez de ahí viene una raíz de muchos de los problemas y errores y que todo se nos está empezando a regresar, tanto daño a la naturaleza, a los árboles, al medio ambiente, por ejemplo, lo del Tren Maya, que ahorita quiero saber también tu opinión de eso. Todo esto nos parece tan sencillo y hacemos memes y nos unimos para cosas tan absurdas como ver cosas que Sinodal y Ángel Aguilar, ¿no? Perdón, o sea, ahorita se me ocurrió que está de moda eso. Pero, ¿por qué no nos unimos así para cosas que sí nos afectan a todos de verdad? Que sí están en nuestras manos y que sí podemos hacer algo y cambiar de raíz esas cosas. Tal vez nos tocó crecer en una generación donde comer carne pues era algo muy común. Ahorita ya vemos que hay otras alternativas que están cambiando, que con reducir el consumo puedes hacer una gran diferencia. Lo de la basura que dices, el respetar a los animales en sus hábitats y no invadirlos ni traerlos, ya no tenerlos en cautiverio, el ya no ejercer este abuso y esta explotación en las vacas, en los cerdos, en estas megagranjas que son tan crueles. Son cosas que nosotros podemos cambiar si esos gigantes que dices de la industria dejan de tener consumidores o empiezan a tener el foquito de todos, es lo que podríamos hacer juntos, ¿no? Como sociedad. Sí, y yo creo que tocas un punto muy, muy importante que es, o sea, cómo las crisis están siempre interconectadas, ¿no? Ujú,
Y una gran forma de entender, le llaman la triple crisis planetaria, y cuando escuchas la primera vez triple crisis planetaria dices, pues ¿qué van a llegar aquí los alienígenas al planeta o por qué crisis planetaria? Y la triple crisis planetaria es la crisis por cambio climático, la crisis por pérdida de biodiversidad y la crisis por contaminación y residuos. Ok. Cuando hablamos de esa crisis y de cómo se puede combatir esto, es entendiendo la interconexión de todo esto, en donde la crisis climática ha tomado como un papel muy importante y fundamental porque hace que se Une. aceleren las otras. Ajá. Porque la crisis climática está causado por un tema económico, social y ambiental. Ujú. En donde uno de los puntos más importantes es entender que la parte ambiental lo conecta todo, porque Ujú. sin eso no tenemos nada. Ujú. Y entonces es esa parte como de entender la protección al medio ambiente, es parte de entender también cómo nos protegemos, porque somos parte de lo mismo. Ujú. Y entonces, al final, cuando entendemos estos componentes en donde nos damos cuenta que estos tres componentes, el social, el ambiental y el económico, solamente le hemos puesto énfasis negritas y subrayado a lo económico, pero no le hemos puesto énfasis para nada a los otros componentes, sabiendo que son los más importantes para no degenerar Los que el sostienen planeta, lo todo. que sostiene todo. Ujú. Eso es como básicamente parte del gran problema. Ujú. Y, y entonces es como un tema de volver a los cuidados y a cuidar al ambiente, a cuidar el planeta, a cuidarnos a nosotros Ujú. mismos Ujú. y a los animales y a los ecosistemas Ujú. y entender que la violencia y el maltrato en todas sus formas está mal. Ujú. O sea, es un tema no tolerable. La Sí. violencia ha sido una forma que le ha hecho tanto daño al planeta porque es violento la forma en la que tratamos a los ecosistemas y es violento la forma en la que tratamos a los animales y es violento cómo tomamos decisiones con el único factor por delante que es el económico. Ujú. Que es lo único que no Que, nos que como llevamos si y se fuera, queda aquí. como si fuera el único factor, Sí. ¿no? O sea, hay que hacer un proyecto de gas en Baja California. Ahorita les platico de eso, que va a meter buques metaneros en todo el Golfo de California para poder sacar gas y mandarlo a Asia. El único factor económico. Y Que, las que ballenas. acabes con las ballenas, que acabes con el ecosistema, que acabes con la biodiversidad, pareciera que no es un factor. Ujú. Pero si la sociedad exigimos que es un factor, porque nosotros tenemos voz en nuestro lenguaje que hemos creado para decir sí es un factor, porque hemos Sí. creado un lenguaje Y no permitir. y no permitirlo. Pero realmente también los ecosistemas, los animales tienen su lenguaje y tienen su forma en la que dicen alto y basta con esto. Ujú. Esto a mí me parece como, ahorita hay hasta estudios bien interesantes de cómo las ballenas se comunican. Sí. O sea, y se comunican con nosotros. Entre ellos sabemos que se comunican, ¿no? Sabemos que las ballenas para parearse, para poderse comunicar entre ellas, usan unos sonidos maravillosos, que es la forma en la que se conducen, ¿no? Sabemos, Ujú. pero ahora se está analizando cómo también buscan otras formas Ay, de comunicarse. Y no sé, este es un dato que a mí me encanta porque las ballenas estuvieron en el mar, luego salieron a la tierra y regresaron al océano en la evolución. Y dices, qué cosa tan maravillosa, ¿no? O sea, cómo una especie que evolucionó vino a ver cómo la estábamos pasando en la tierra y dijo, no, esto sí que no me está no, gustando. Y gracias. me regreso al océano. O sea, sí hay cosas Ujú. que es importante conectar con eso, o sea, y que Ujú. son verdad, o sea, y hay ciencia que habla de esto. Ujú. Sí, total. Y eso que dices que como seres sintientes tienen sus formas de lenguaje, su forma de comunicación, solamente hace falta escuchar el sonido dentro de una mega granja o en un buque que caza ballenas para escuchar lo mismo que un humano emite cuando lo están lastimando o cuando lo están torturando o lo que se te ocurra. Entonces, sí creo que ya es momento y el planeta nos está diciendo, oye, voltea, porque no estás volteando a lo más importante y el
planeta para mí es el único que tiene el poder de decidir qué sobrevive, qué se queda, qué cambia, y por eso muchas veces pues ha habido estas eh, cosas totalmente naturales que hace el planeta para limpiarse y para purgarse y para renacer. Y nosotros se nos olvida que solo somos humanos, que cualquier bicho, ya vimos en la pandemia, acaba con nosotros y que aún con todo lo que le hacemos a los animales, ellos siguen siendo así de nobles, así de puros, en que vienen a solo disfrutar. La ballena solo está en el mar, no nos está molestando, no quiere ser nadie, no quiere salir a comprarse algo, solamente está viviendo, quiere estar con su familia también, disfrutar el planeta. Y si nosotros no aprendemos eso de ellos, entonces estamos aquí por unas razones totalmente equivocadas, ¿no crees? Fíjate que es muy interesante que hay asuntos resueltos por cortes en donde hablan del derecho a fluir de los ríos, Mm, del derecho a existir de los animales, del derecho a regenerarse, del derecho que tienen a que entendamos que somos parte del mismo planeta y que en ese mismo lenguaje que hemos ido generando las personas humanas no necesitamos humanizar a las otras especies. Simplemente necesitamos entender que nuestra conexión nos hace más humanos a nosotros, pero no, eso tiene sus propios ciclos y sus propias formas y que lo que necesitamos es respetarlo. así Y es. que en un contexto ya en donde sí nos hemos cargado mucho al planeta, nos toca además restaurar y nos toca además echarle más ganas porque ya no fue nada más lo respetamos, sí le dimos al traste al planeta. ¿Y ahora cómo Y revertimos? ahora, ¿cómo le hacemos? Porque sí fue también una responsabilidad nuestra, pero también en los humanos hay una posibilidad. Siendo más humanos, como Claro. le pusiste a tu podcast, que me gusta mucho la definición, o sea, ser más humanos es estar más conectados, Ujú. es intentarlo más fuerte, es como intentar que sí podemos hacerlo desde otro lugar. Y yo la verdad es que cuando veo todas estas crisis y voy a estas convenciones que se habla tanto de estos temas como internacionales, digo, el bien siempre tiene que terminar reinando. Prevalece. Y como que al final sí es un tema de que tiene que cambiar algo. Y yo creo que vamos a lograrlo, o sea, como, no sé, como que siento que como que el Ujú. planeta junto está como del mismo lado, o sea, eso solo, ¿no? O sea, como, porque muchas veces es con los niños, o si tienes hijos o no tienes hijos, bueno, y pues es importante seguirlo intentando, ¿no? Claro. O sea, Que tomemos mejores decisiones nos va a llevar a un lugar distinto, pero tal vez mejor, que elijamos usar ese poder humano para ir a nuestra esencia, a buscar el enriquecimiento para todos y en vez de elegir ser el cáncer de la tierra, como muchas veces ya se les llama a la humanidad, elegir ser ese punto, ese eslabón que conecta las tres cosas, como bien dice esa película hermosa Avatar, pues es que es un gran ejemplo, ¿no? De que lo que afecta a los ríos, a los mares, a los animales y a los humanos, les afecta por igual a todos. Entonces, los que ahorita nos están escuchando, ya hablamos de cómo podemos hacer algo colectivamente y estarnos sumando a iniciativas, estarnos informando, estar siguiendo este tipo de organizaciones para actuar, etiquetar, todo esto. sí. Y desde lo individual, ¿cómo podemos ayudar? Yo creo que lo primero es internalizar la necesidad de sentirnos parte de lo mismo, porque desde ahí se encuentran formas de cambiar lo que cada quien puede. Y como que cada quien cuando lo hace desde un nivel de conciencia, pero también de volver lo que dices a tu esencia, encuentras formas. O sea, no vamos a dejar de vivir y no vamos a dejar de vivir la forma en la que también hemos aprendido a vivir, pero tenemos que aprender a hacerlo de una forma no violenta, Ujú. ¿no? Que al final también es y vas encontrando maneras en la que encuentras desde los hábitos hasta volverte parte del tema estructural, ¿no? O sea, y
Y creo que para cada quien, dependiendo del balance de su nivel de privilegio, tiene condiciones de hacer cosas diferentes. Y creo que también tenemos que ser muy conscientes, cada quien, de los privilegios que tenemos. De nuestras diferentes formas, nuestros diferentes niveles, de Y que todo, sea de igual que a es mayor responsabilidad, ¿no exactamente. crees? Son responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Todo mundo tenemos responsabilidad, pero tenemos responsabilidades diferentes y tenemos que ser muy conscientes de eso. Y si queremos ver el ABC de las cosas que podemos hacer, 10 tips para cuidar el medio ambiente y vas a encontrarlos. O sea, pero también es una cosa que pase por un tema de interiorización, porque siempre va a haber algo más que puedas hacer. Ujú. Siempre, siempre vas a encontrar una forma, pero que cada quien también encuentre su forma, porque esa es la nueva forma también informada, ¿no? Pero de reconstruirnos desde ahí, de ver qué formas son las qué cosas podemos hacer. En lo que a mí me parece mi causa, que es el tema de la crisis climática, creo que es muy importante hablar de cómo vamos a lograr una transición energética, creo que es muy importante hablar de la forma en la que nos vamos a adaptar y también es muy importante ver de qué forma podemos exigir cambios sistémicos, porque hay cosas que sí son muy individuales, pero hay Ujú. cosas que necesariamente son un tema colectivo, Como las que son un leyes. tema colectivo, sí. Y ahí tú estás muy dentro en este tema de leyes. Entonces, por ejemplo, ahí nos puedes platicar un poquito cómo vamos, hacia dónde vamos, qué necesitamos. Mira, cumplir lo que hay. El marco normativo que hay en México, como todo, puede ser mejor, pero tiene los componentes suficientes como para poder avanzar hacia los lugares correctos. Em, creo que sí hubo como un tema el sexenio pasado de que, como de no entenderse el problema. En Ujú. México es real, sí pasó, tuvimos un freno durísimo, el tema que pasó en transición energética, el tema que pasó en Tren Maya, sí hubo Retroceso. un retroceso importante. Creo que, o por lo menos lo que va hasta ahora de este sexenio, sí se ve una mirada diferente y más cercana a la realidad de lo que está pasando, pero al mismo tiempo vamos a ver cómo eso se aplica y vamos a ver también cómo Se cumpla, se cumpla. Es un tema claro. de cumplimiento y también es un tema de involucrarnos todos los sectores. Es un tema de gobierno, es un tema de estados cuando se ve en el tema internacional, pero es un tema de empresas, es un tema de sociedad civil, es un tema de personas, Escuelas. escuelas, de cómo se involucra a toda la sociedad en general. Ujú. Porque es como el ejemplo que les ponía de estas empresas que hacen este tipo de transiciones. También empresas, ¿no? Que puedan lograr Cambiar sus formas. cambiar formas. Y el gobierno, pues, tiene una responsabilidad mucho más grande que todos los demás, porque es quien tiene que hacer que las cosas se cumplan, es quien tiene que hacer los programas, los planes, pero pues intentemos construir desde ahí hacia que sí se pueden hacer las cosas. Me parece que hay temas específicos que este sexenio deben preocuparnos mucho. Creo que un tema es el de la exportación de gas a Asia, que está pasando en el noroeste del país, específicamente en el Golfo de California. Creo que ese es un tema al que le debemos prestar de muchísima importancia, porque el Golfo de California es una zona prístina, es una zona que se ha mantenido conservada, donde tenemos el 39% de los cetáceos del mundo. Se le llama el acuario del mundo por la cantidad de especies marinas que hay, por el tipo de ecosistemas que hay. Y siempre ha tenido amenazas este Ujú. lugar y ha tenido sus defensas locales, porque hay que decir que la gente de Baja California, la gente de la zona del Golfo, sabe defender muy bien su territorio y que lo ha hecho muy bien por mucho tiempo. Pero ahorita tenemos un problema, y digo tenemos porque lo tenemos todos los mexicanos, que es que hay un interés de Estados Unidos muy fuerte de pasar gas natural primero y luego licuarlo en Sonora para luego mandarlo a través de buques, que son buques de más de 300 metros, hacia Asia, específicamente a China.
Buques mataballenas se Ujú, les buques llama. mataballenas, así Ujú, les dicen, buques metaneros, buques mataballenas, porque en todo el mundo la causa número uno de muertes de ballenas es porque estos buques las matan por golpes, por coaliciones. ujú. Entonces pretenden meter esos buques a un pedacito de mar para sacar ese gas y exportarlo. Y esa me parece que es una gran batalla Sí, que que tenemos no se que puede librar en estos permitir. años, que no podemos permitirla, porque es una amenaza ¿Y qué podemos completa. hacer para no permitir eso? Ahí sí que unirnos a las exigencias, unirnos a las coaliciones que ya hay sobre frenar este tipo de proyectos. Hay una coalición que hay actualmente que se llama Ballenas o Gas. La pueden buscar ballenasogas.org. Ujú, Ahí formamos parte de esta coalición, más de 30 y tantas organizaciones. Ojalá cada vez haya más. ujú. Pero también personas en lo específico. Se le presentó a la presidenta hace algunas semanas casi 300,000 firmas de personas que dicen, o sea, no hay forma de que esto deba pasar en México, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde podemos encontrar estas oportunidades, porque sabemos el problema estructural y sabemos que hay cosas específicas que tenemos que cambiar, ¿no? Hay que frenar este tipo de proyectos, por ejemplo. Ese es el poder de la información que antes no teníamos y lo que pasaba en un estado, otros nunca se enteraban. Sí, Y ahora totalmente. nos une por completo el activismo. Sí, me encanta cómo lo pones. Es el poder de saber lo que está pasando y hacer algo con eso. Ujú, Y, y eso son como de esas cosas de lo estructural a lo que me refiero que son importantes, ¿no? ujú. Quizás si hubiéramos estado más informados de lo que significaba en el caso de Tren Maya, el tramo 5 en adelante, que era la parte de los cenotes y todo eso, hubiera habido una capacidad de organización que sí existió, ¿eh? O sea, porque sí hubo una oposición muy fuerte, pero no tan fuerte como para oponerse a lo que fue No el se vio la sexenio. gravedad de tampoco de unirnos e impedirlo, era mucho más hacia caprichos, hacia corrupción, hacia tráfico de influencias, ¿no? Que es algo que, pues, en México desgraciadamente nos parte y nos impide muchísimo, pero que afectó, como dices, a la población, los cenotes, los manglares, a los animales. Muchos del tren pues son literalmente atropellados, ¿no? Todo el tiempo, entonces es incongruente. ¿Para qué quieres eso? ¿Para qué quieres construir eso? Si puedes construir otras cosas mucho mejores, utilizar esas capacidades. Yo también creo que ahorita estamos en una posibilidad con un gobierno un poquito más empático y yo sí le apelo muchísimo a las cualidades que tenemos las mujeres, teniendo por primera vez esta oportunidad de demostrar cómo somos de presidentas o de jefas de gobierno en Ciudad de México. Creo que si bien es algo ya que vienen arrastrando y que es muy difícil que ellas puedan pues debatir ya al 100%, pero creo que sí se está caminando ese entendimiento y que sí hay un poquito más de prudencia, de conciencia. Entonces es cuestión de tiempo, como dices, el seguirnos uniendo, el seguirnos informando, no permitir. Los mexicanos tenemos muchas particularidades y una es el amor a México, ¿no? A todas las especies y las tradiciones bonitas que no lastiman. Entonces yo creo que si unimos este chip que acabas de decir, de que todos estamos unidos, podemos seguir caminando hacia una sociedad y un planeta mejor. Y por último, me gustaría preguntarte qué le dirías a la gente que todavía cree que el cambio climático es parte de la naturaleza y que no podemos hacer nada y pues que tal vez haya cosas más importantes. Que entendamos que la crisis climática es una crisis humana y es una crisis que termina con todo lo que habíamos llamado avances o desarrollo. Y que ya no, lamentablemente, ya intentar convencer a esas personas en este contexto, em, ya no es ponerles escenarios futuros, simplemente es que vean lo que está pasando, que vean la forma en la que llueve, la forma en la que nos inundamos, la forma en la que las cosechas han cambiado, la forma El en la que calor. son los huracanes, el calor que hace, Ujú. eh, que volteen a ver y que vean esto es solamente con un aumento o llegar al 1.5 grados.
ya llegamos al 1.5. Lo que estamos intentando es no llegar a los 2 y estabilizar el clima. Entonces, ya no es algo futuro. Se están derritiendo los polos. Y está aumentando el mar y están cambiando los límites planetarios y ya es una realidad, ya no es algo futuro. No es algo futuro. Lamentablemente en algunos gobiernos, por ejemplo en Estados Unidos, hay un negacionista climático, ni siquiera, o sea, que dice que no es, la realidad le está pegando en la cara, ¿no? Ujú. La realidad del aumento de la temperatura, la realidad de cómo sí hay más desigualdad y cómo se genera esa desigualdad. Ese es el gran debate. Por eso me parece que es tan importante las personas que somos conscientes unirnos a hablar de la importancia que debe tomar el tema del medio ambiente en la discusión pública, porque hay demasiados intereses de por medio. O sea, en este Ujú. dilema de si la crisis climática existe o no existe, solo hay unos muy poquitos beneficiados, que es el 1% más rico del mundo. Son los únicos beneficiados en esto. Todos los demás somos unas marionetas de ese sistema que necesitamos entender eso, Cambiarlo. que no estamos en ese lugar de la población y que Ujú. aunque nos pretendan decir que sí estamos y que vamos, eso no es cierto y cada vez lo estamos viviendo más en nuestro cuerpo. Creo que ya cualquier persona que quiera abrir los ojos y que quiera ver qué es lo que está pasando puede darse cuenta que la crisis climática es algo que nos afecta a todas y a Y todos, que ya está aquí. y que ya está aquí. Tenemos un gran reto, sin duda, y yo sí creo que es posible construir un futuro sostenible, pero necesitamos el involucramiento de todos, desde lo individual hasta lo colectivo. Obviamente es por el planeta, es por los animales, pero también por nosotros. Entonces, ¿con qué mensaje te quieres despedir para que se lleven los que nos están escuchando? Que sin justicia climática no puede haber justicia social, que hemos intentado avanzar en términos de lo que significa la justicia social, el tema de las desigualdades, y que eso es realmente fundamental. Pero esto también tiene que ir acompañado de entender cómo necesitamos ecologizar todo, empezar por cambiar esto, ecologizarnos nosotros, pero buscar siempre los cambios sistémicos y recordar siempre que tenemos responsabilidades comunes y diferenciadas y que no le tengamos miedo a entrarle a esto porque somos imperfectas o imperfectos en la forma en la que lo abordamos, porque nuestra congruencia no es 100% la que quisiéramos para intentar ser parte de este cambio, que simplemente lo intentemos, Ujú. que es como que la desigualdad fue un costo humano tan grande que no hemos podido nivelar, porque había muchas personas que no tenían la valentía de enfrentarlo como un problema. Que eso no nos vuelva a pasar en términos de esta problemática que estamos viviendo, que le entremos como podamos y que no tengamos miedo a decir yo sí quiero ser más ambientalmente responsable. Obviamente sin caer en esto que le llamamos el greenwashing. No, no, no se trata de eso. Se trata de realmente interiorizarlo y, y hacer nuestro de verdad mejor esfuerzo. Ujú. Y no porque pensemos que no somos lo suficientemente buenas o buenos haciéndolo, dejemos de intentarlo. Ujú. Cada quien lo va a poder hacer diferente y cada quien lo va a poder hacer desde un lugar diferente, pero que lo hagamos Y todos son y importantes. todos son importantes. Pongamos ese granito de arena que construye playas. Entonces, seamos un poco más conscientes, seamos más sensibles, seamos más informados, seamos más humanos y pues estaremos atentos en tus redes, en nuestro futuro, en su página web y en todas estas alianzas que ustedes comparten para seguir también a otras organizaciones, estar enterados, estar al día, actualizados con en dónde necesitamos unirnos. Por ahí te vamos a seguir y ha sido un placer platicar contigo y ya nos veremos más adelante, Nora. Muchísimas gracias a ti, gracias por ponerle tanto corazón y entrega a un espacio como este. Creo que son de las cosas que debemos valorar más
de lo que implica estar más conectados, como hablar específicamente de esto, ¿no? Que luego pensamos que no es tan taquillero, pero que cada vez tiene que serlo más y que es importante comentarlo y decirlo siempre. Así que a ti también muchas felicidades Ay, por gracias. hacer estos espacios. Gracias a ti también por dedicarte a lo verdaderamente Ujú. importante. Entonces nos vemos seguramente en otro episodio. Espero que les haya gustado, que lo compartan muchísimo, por favor, con toda la gente que ya es consciente, pero también con quienes crean que le hace falta entender un poquito más a profundidad este tema. Y nos vemos el siguiente episodio. Bye.